Soy Belén Jodar, CTO de Grupo Z. Grupo Z es un grupo de comunicación con unos 40 años de experiencia y unas 15 cabeceras en su haber, separadas en dos grandes áreas, el área de prensa, con cabeceras que vosotros conocéis y que tienen sede en Barcelona, como el periódico eSport. 4 cabeceras de prensa más en regionales, el periódico Mediterráneo, el periódico de Aragón, el diario de Córdoba, el periódico de Extremadura. Todas ellas, algunas de ellas bueno, han nacido hace muchos años y tienen su edición en papel y su edición en web, ¿vale? Y en revistas, pues muchas otras, como también conocéis, Interview, Tiempo, Viajar, Woman, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas de estas publicaciones seguramente ya las conocéis y para enmarcaros un poco el proyecto necesito explicaros cuál ha sido la evolución durante todos estos años de los departamentos de tecnología en el grupo. Y digo departamentos con S porque si nos remontamos al 2008, todos los departamentos estaban unificados y estaban dando de forma transversal servicio a todas las cabeceras. En el 2009 hubo un ERE y más o menos como el 50% del departamento de tecnología se fue a la calle y los departamentos quedaron totalmente separados. Se generaron 3 departamentos diferentes, uno para toda la parte de regionales, dando servicio a los diarios regionales en aquel momento, otro para la área de revistas, dando servicio solamente a las webs de revistas que había en ese momento, y otro para las 2 grandes cabeceras que tienen sede aquí en Barcelona, que son el periódico eSport, ¿vale? Son 3 departamentos de tecnología diferentes, sin ningún tipo de comunicación entre ellos. Cada uno desarrollaba a su manera, con sus tecnologías, cubriendo las necesidades de cada una de las áreas. Y esto acabó dando lugar a 3 entornos completamente diferentes, ¿vale? Tenemos que en la parte de regionales, por ejemplo, se desarrolló un CMS, un gestor de contenidos hecho in-house con tecnología PHP y un sistema de publicación para la parte web muy ligado al sistema editorial, sin utilizar ningún framework de este siglo ni nada que se le parezca, muy ligado a la base de datos, que bueno, de momento, pues para ellos que tenían poca repercusión web, que todavía estaban empezando a crecer, bueno, era suficiente. Realmente la web se mantenía viva y el gestor de contenidos pues cumplía las necesidades que tenían en aquel momento los redactores, ¿no? En la parte de revistas se acabaron construyendo 2 entornos distintos. Bueno, un primer entorno se hizo con un CMS web externo desarrollado en tecnología Java, con una parte de publicación muy pesada. Tenían un CPD con 8 máquinas solamente para la parte frontal. Además, 8 máquinas costosas, ¿eh? Y eso para webs como las de revistas, que ni mucho menos tienen la audiencia de un Sport o periódico, que se mantenían vivos con muchísimas menos máquinas, ¿vale? Bueno, era un CMS externo, además la empresa que daba servicio a este CMS externo quebró, ya no teníamos ningún tipo de soporte con ellos, y entonces empezó a desarrollarse, esto hace cosa de 2 años y algo, un CMS interno. Bueno, bastante elegante, desarrollado en PHP, sobre una base de datos Postgres, y un sistema de publicación que ya empieza a utilizar tecnologías un poco más actuales, como puedan ser Varnish o Redis, y bastante separado de la capa, de la capa editorial, digamos, ¿no? De forma que algunas de las webs que se estaban sirviendo desde el primero de ellos se fueron migrando o se han ido migrando al segundo, ¿vale?
Y bueno, hasta aquí revistas. En la parte de Sport y periódico teníamos un CMS hecho en tecnología Java, muy robusto en cuanto a que robusto y flexible en cuanto a que podías cambiar directamente o puedes cambiar directamente el modelo de datos desde la consola de administración del gestor de contenidos, y un sistema de publicación que quedaba muy aislado de la capa editorial, pero que a la vez estaba muy ligado al CMS del que extraía los datos, ¿no? Ese sistema de publicación lo que hace básicamente es extraer los datos del CMS y generar ficheros estáticos, HTMLs estáticos. Vale, muy bien, tenemos las capas totalmente separadas. La base de datos nunca va a ser un cuello de botella porque nunca vamos a llegar a ella a la hora de servir los contenidos a los usuarios web, pero tenemos un problema tanto en cuanto a que cuando queramos hacer un cambio en una de las cabeceras, ya sea añadir un menú nuevo o rediseñar las noticias o añadir un botón de patrocinio en un lugar concreto, vamos a tener que republicar todos los contenidos, ¿vale? Y bueno, con este panorama y teniendo en cuenta que como hace algo más de 2 años se crea en la unidad del grupo una unidad digital, buscando un poco otra vez la unificación de todos los departamentos de tecnología, nos encontramos con este panorama y pensamos, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Lo primero que se te ocurre es decir, vale, vamos a tirarlo todo a la basura y empezamos de cero. Vamos a construir un gestor de contenidos unificado, donde todo el mundo entre y trabaje de la misma manera y podamos publicar todas nuestras webs sobre una misma infraestructura y sobre una misma tecnología, ¿no? El problema es que, bueno, hay varios problemas que se desencadenan aquí en cuanto que tocas el gestor de contenidos, y es que el gestor de contenidos está totalmente ligado a los usuarios que lo utilizan, ¿vale? Entonces, si hacemos algo así, nos encontramos con que, vas a tener que conseguir que los usuarios te pasen todos sus requerimientos. Es muy complicado porque en el mundo media tenemos perfiles muy diversos, muy dispares. No nos van a saber traspasar su conocimiento. Entonces, o haces el trabajo de observar realmente cómo trabajan y tomar tú la decisión por ellos, cosa que en estos casos suele ser bastante contraproducente. Si ellos no se encuentran dentro del proyecto, seguramente lo rechazarán de entrada. Y te encuentras con que, visto todo este panorama, las capas de publicación están totalmente ligadas a los CMS de los que extraen la información, así que si cambiamos los CMS tenemos que cambiar también las capas de publicación. Y claro, era como un embolado, ¿no? O sea, cuando intentas hacer el planning de proyecto de algo así, se te va en meses y en años. Así que decidimos ser un poco prácticos porque al final somos el departamento de tecnología, somos el vehículo en esta digitalización de grupo y entonces necesitamos velocidad. Necesitamos que cara para afuera se vea realmente que estamos cambiando, que nuestras webs están vivas y que nuestras webs están actualizadas, ¿vale? Entonces lo que decidimos fue dejar la gestión del cambio con el usuario o minimizarla lo más posible y cambiar la capa de publicación. Al cambiar la capa de publicación es cuando nace lo que nosotros llamamos nuestro Content Distribution Server, ¿vale? Lo que hacemos es aislar de forma definitiva la capa editorial de la capa de publicación, porque no nos engañemos, al final son capas que necesitan una infraestructura totalmente diferente. Tú conoces cuántos usuarios se van a conectar a tus CMS. Tú puedes predecir exactamente cuántas máquinas vas a necesitar para dar servicio a esos usuarios. No vas a tener picos de tráfico. Es muchísimo más fácil de controlar. Pero bueno, y luego tienes una capa de publicación donde la audiencia manda y la actualidad manda. Y si hoy se muere Cruyff, pues vas a tener un pico en la web impresionante, al que vas a tener que absorber, ¿vale?
la infraestructura tiene que ser muy diferente. Lo aislamos completamente, da igual de dónde viene la información, los usuarios, nuestros redactores, siguen trabajando prácticamente igual que antes, solo se encontrarán con alguna tipología de datos más para generar lo que sale fuera, porque ahora ya hay que pensar más en móvil, hay que pensar más en todos los dispositivos y ellos también tendrán que gestionar ese tipo de cosas desde la capa de edición de contenidos, ¿vale? Pero independientemente de eso, generamos la capa de publicación y los usuarios prácticamente no se van a enterar, ¿vale? Además, con esto conseguimos también optimizar y ganar en eficiencia en el desarrollo. Porque no nos equivoquemos, o sea, al final todos son webs de medios, todos son webs informativas, todos tienen más o menos el mismo tipo de contenidos. Una noticia es una noticia en Interview y es una noticia en Sport, más o menos con los mismos campos. Tienen su titular, su foto, su texto y tenemos que intentar reutilizar todos esos desarrollos poniéndole una capa por encima que solamente lo muestre como los usuarios como producto defina en cada uno de los sites. Además, lo que os comentaba un poco antes, ¿no? La escalabilidad. Si realmente nuestra plataforma tiene que ser capaz de absorber picos, tiene que poder escalar. Y no solo eso, sino que ahora el proyecto inicial, la fase 1 del proyecto, era meter Sport. Y vengo aquí a hablar de Sport como caso de éxito, pero es que ha salido Sport, a principios de año hemos añadido Canal Motor y en julio hemos añadido periódico sobre la misma plataforma. O sea que una plataforma que empezó siendo 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, hemos podido escalarla para cubrir las necesidades de los otros sites que hemos ido incluyendo, ¿vale? Y bueno, y sobre todo, pues eso, a la hora de absorber tráfico no es solamente que demos un buen servicio al usuario. Si el usuario viene a buscar una información en concreto y se encuentra la página web caída, seguramente lo intentará una segunda vez, pero una tercera seguro que no vuelve, ¿vale? Así que para nosotros es importante que el usuario esté con nosotros y para la publicidad es aún mucho más importante que el usuario esté con nosotros porque si no los ingresos también se reducen, ¿vale? Y esta es la plataforma que nos ha ayudado a montar Capside sobre un entorno cloud en Amazon Web Services, utilizando diferentes tipologías de máquinas según la capa en la que nos encontremos, sobre la que tenemos tecnologías a pleno rendimiento como Varnish, Memcache, Hazelcast, MongoDB, etcétera, etcétera. O sea, son tecnologías que nos ha ayudado a configurar Capside y que además pone a nuestro alcance APIs de Amazon con las que trabajamos para evolucionar de una forma más sencilla nuestra plataforma, como puede ser el descubrimiento de nodos de frontend para invalidar caché de contenidos, ¿vale? Es escalable en cuanto a que podremos seguir añadiendo cabeceras. Es flexible en tanto a que cada cabecera va a tener un funcionamiento distinto. Por ejemplo, en Sport, la audiencia es más o menos plana hasta que hay algo muy importante y hay un pico que tienes que absorber. En el periódico la audiencia se mantiene más elevada durante todo el día. Tiene que ser flexible pues, para que en un momento dado, si necesitamos más máquinas, podemos añadir más máquinas, o si necesitamos cambiar la tipología de las máquinas porque necesitamos más memoria o necesitamos más CPU, podamos hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema para hacer este tipo de cosas. Después os pondré alguna diapositiva en la que se ven ejemplos en los que hemos tirado de la experiencia de Capside para cambiar en caliente las tipologías de las máquinas y cómo ha funcionado. Tiene que ser robusta y estable.
porque tenemos varias capas con sus respectivos balanceadores, con configuraciones muy específicas en Varnish o en Tomcat que necesitamos que respondan todas como un reloj, ¿vale? Además, como decía antes, muy importante la alta disponibilidad. Si un nodo cae en cualquier momento, tiene que poder levantarse otro. Tienen que absorberse todos esos picos levantando más nodos si son necesarios. Tienen que desescalarse esos nodos cuando no los necesitamos. Actualmente, cuando empezamos el proyecto de Spore, en la infraestructura que teníamos anteriormente, nosotros teníamos que tener 6 frontales preparados para absorber esos picos de carga, pero en realidad esos frontales estaban prácticamente rascándose la barriga durante todo el mes. Ahora no, ahora yo tengo 3 frontales, sé que esos 3 frontales absorben mi tráfico durante todo el día y si en un partido Barça-Madrid tengo un pico, se escala y pago solamente cuando lo necesito, ¿vale? Además, necesito que la plataforma esté monitorizada 24 horas al día, 7 días a la semana. Una de las cosas que más rabia me da es que me llame, ya sea, me da igual, que sea el director del periódico o que sea el becario de deportes, para decirme que la web no responde, o que la web responde muy lento, o que la web no carga, o que no sé qué módulo no se ve. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo porque al final, no sé, pones un proyecto encima de la mesa, lo montas sobre un hosting que te enseña una consola con una cantidad de gráficas tremenda, te dice que puede generar alertas y enviártelas y poner... Y luego nunca funciona. Se cae la base de datos y no se enteran. Y se cae, o un nodo se pone al 90% de CPU y no se enteran. Entonces, no puede ser. Con Capsido lo que hemos ganado es que, y realmente los primeros mails que vi con errores tipo hemos detectado un aumento en el consumo de CPU de tal máquina y estamos revisándolo. Digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y realmente se enteran ellos de que hay problemas antes de que se entere el propio usuario web, ¿no? Desde que estamos con ellos no hemos tenido ni una sola caída en el periódico, en Spore o en Canal Motor. Ni una sola. Cuando han empezado los errores, ellos han sido capaces de detectarlos y trabajar en lo que fuera necesario para solventarlos antes de que el usuario se diera cuenta. Para nosotros eso es súper importante, por lo que os comentaba antes también, ¿vale? Además, está actualizada. Tiramos de la herramienta de patching que comentaban antes y esta también tiene mucha gracia, ¿no? Porque se ejecuta pues, una vez al mes, también recibes un mail y el primero que recibí me quedé como un poco loca, ¿no? Y decía algo así como, estas son las actualizaciones que pueden aplicarse sobre su sistema. Si no dicen lo contrario, se aplicarán tal día. Y claro, ves el listado que es así, y cosas de kernel, y cosas de cambios de librerías, y digo, a ver, cogí el teléfono y hablé con el técnico que tocara, y me dijo, no se preocupe, que me tratan de usted, no se preocupe, porque hemos revisado todas las actualizaciones y ninguna de ellas puede afectar a la plataforma. Dices, bueno, vale, pero cuidado, a ver si alguna configuración que hemos puesto de Varnish, al tocar el kernel, se nos descuajeringa. No se preocupe, no sé qué. Pero bueno, pues venga, adelante. Lo hacen y yo pendiente del mail, ¿no? Y llega el otro mail. Ya hemos generado las nuevas AMIs para que pueda hacer el despliegue. Y digo, bueno, cojo al equipo de desarrollo y digo, chicos, desplegad. Desplegad con la misma versión que hemos desplegado la semana pasada, pero con las AMIs nuevas, a ver si falla o no falla. Aquello no falló, lógicamente no falló. La segunda vez que recibo el mail, estoy más o menos pendiente y ahora ya me olvido.
¿vale? O sea, sé que la plataforma está totalmente actualizada, que difícilmente va a haber un error y ahora que la conozco mucho mejor, sé que en el caso de que haya un error, el rollback va a ser muy rápido, ¿vale? Así que una cosa menos por las que preocuparse. Mantenimiento. El mantenimiento es importante para nosotros y sobre todo es importante para nosotros que llames al hosting pues, por cualquier petición, cualquier incidencia y la persona que levante el teléfono sepa exactamente cómo está configurada tu infraestructura. No solamente son perfiles técnicamente buenos, sino que además conocen tu plataforma. No tienes que explicarle, y da igual quién te coja el teléfono, que sea Guillem, que sea Rael, que sea Luis Alberto, que sea Esther, que sea quien sea, da igual quién te coja el teléfono. Todos saben exactamente cómo está configurada tu infraestructura. Envías un ticket, recibes el mail automático de ticket diciendo que se atenderá, enseguida te llama el técnico o enseguida responde el técnico al ticket diciendo que lo están mirando y cuando hablas con ellos realmente tienes la sensación de que conocen tu plataforma. No tienes que explicarles, no tienes que decirles, ¡ey, cuidado, porque esta configuración la tocamos porque el balanceador tal! No, toda la información la tienen. Para nosotros eso es muy importante. A nosotros nos regala tiempo. Realmente, cuando hablabas antes con el hosting, que abrías un ticket, oye, que necesito que cambiéis los permisos de no sé qué, y lo abrías a base de datos, y de repente te responden y te dicen, no, esto no es base de datos, esto es sistema operativo, te cierro el ticket. Concho, ¿por qué me cierras el ticket? Pásaselo a tu equipo, al otro equipo que seguramente lo tienes al lado. No pasa, de verdad que no pasa, y para nosotros esto es un ahorro de tiempo muy importante que podemos dedicar en hacer otras cosas que van a aportar mucho más valor a la empresa, ¿vale? Y finalmente, la securización en los deploys. Y aquí hablo de NSIM y para nosotros vuelve a ser un tema muy importante bueno, lo resumo en unas cuantas slides al final de la presentación. Y aquí un poco cuál es la respuesta de la plataforma. Estos son gráficas de audiencia del mes de marzo de Sport. En el mes de marzo, si os acordáis, fue el partido, la épica remontada Barça-Paris Saint-Germain. ¿Vale? Vemos como más o menos el tráfico es bastante estable a lo largo de todos los días y el día del partido hay un pico. Hay un pico que nos coloca al doble de páginas vistas en un momento, ¿vale? Y cuando digo un momento, es un momento. No es que cojamos y tengamos realmente el doble de visitas distribuidas durante todo el día, sino que si hacemos zoom de ese pico, vemos como el pico realmente es un pico. No es algo sostenido durante todo el día. ¿Qué pasa? Que necesitamos escalar, necesitamos absorberlo. Y para absorberlo, ante el número de request, escalamos máquinas. ¿Vale? El escalado y desescalado es muy limpio, no se nota, ni para arriba ni para abajo. Sí que es verdad que nosotros también en la parte de la aplicación controlamos este tipo de cosas, pero para el usuario es totalmente transparente. ¿Vale? Y lo que no puede pasar es lo que os comentaba antes, que el usuario, por ejemplo, empiece a oír bocinazos en la calle durante el partido, entre a la web de Sport para ver qué está pasando y se encuentre la web caída. No nos lo podemos permitir. ¿Vale? Entonces, bueno, el escalado es este, la plataforma responde correctamente y hemos podido dar servicio al usuario. Más ejemplos. Esto es del mes de agosto, fue un mes muy bueno y si bajamos y hacemos zoom sobre uno de esos días, vemos que el tráfico realmente es sostenido, no hay picos. Y ante este tráfico, el escalado también es sostenido. Es mucho tráfico, es sostenido, se mantiene el escalado, se desescala
cuando no necesitas las máquinas. ¿Vale? A pesar de que se comporta correctamente, el servicio con Capside nos ha permitido seguir mejorando la infraestructura. ¿Cómo se comporta la aplicación? ¿Qué podemos hacer para que se comporte mejor? ¿Y qué podemos hacer para reducir costes en infraestructura? ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el mes de marzo nos encontrábamos con esta gráfica. Si hacemos zoom a una de estas mesetas, en realidad lo que hay es eso, un escalado-desescalado continuo sobre las máquinas. Cuando nos pusimos a revisarlo, vimos, o bueno, los expertos en Capside decidieron que si subíamos al 65% la política de escalado y en lugar de desescalar de 2 en 2, desescalábamos de en 1 en 1, podíamos mejorar esos picos en la gráfica. Se aplicó el 19 de marzo. Como veis, hemos pasado de escalar y desescalar a mantenernos totalmente estables. ¿Vale? Esta es una de las mejoras que se hizo. Más cosas. Esta gráfica es de las instancias de MongoDB en julio. En julio sacamos el periódico. El periódico es un proyecto que tenía que salir a finales de agosto, principios de septiembre. Me lo adelantaron un mes y pico. Bueno, todos en la sala somos informáticos y quien más, quien menos ha gestionado y sabemos que un mes menos en desarrollo, test, lo que sea, es muy problemático. Si esto hubiese tenido que hacerlo sobre la infraestructura anterior, no lo habría hecho, de ninguna de las maneras, porque sobre todo lo que tuve que reducir fueron los tiempos de test y estrés de la plataforma. ¿Vale? Y además, tuve que contar con Capside para que actuaran lo suficientemente rápidos como para que pudiésemos tener la plataforma lista en el momento de la salida. Así que bueno, el día, creo que fue 18 de julio, ¿no? Salimos a producción con la nueva web del periódico. Hicimos el cambio de noche, todo fue bastante bien, fue todo muy limpio y nada, yo me acosté pues, sobre las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana me levanto y la plataforma estaba tiritando. Y estaba tiritando, sobre todo la plataforma, sobre todo la capa de MongoDB, hacia afuera no se notaba nada. O sea, para los usuarios, para la redacción, el proyecto fue un éxito. Pero claro, los que estábamos allí intentando aguantar la plataforma, pues estábamos en un momento de estrés complicado, ¿no? Lógicamente las alertas saltaron en Capside, por eso yo me desperté a las 12 del mediodía, porque creo que me llamó Guillem, y nada, nos pusimos a ver qué podíamos hacer. Capside enseguida, el mismo día, nos dio una solución, nos dijo que podíamos cambiar la tipología de instancias de los 3 nodos, convertirlas de 3.large a R4 xlarge y que, bueno, que el cambio podía hacerse en caliente. Además, también cambiaban la tipología, proponía cambiar la tipología de discos de escritura y también generar un disco más para las copias de backups. Claro, digo, bueno, ¿y esto qué? ¿Supone algún corte? ¿No supone algún corte? Dice, sí, seguramente en el momento que tengamos que reiniciar los nodos habrá algún corte que podría verse en la web también. Digo, mira, tira, hazlo. El mismo día lo hicieron y no hubo ningún corte, la plataforma no se enteró y el resultado es ese. O sea, claro, el pico es un pico porque gracias a que Capside actuó rápidamente y pudimos solucionarlo el mismo día. Bueno, con la salida de Sport, claro, la plataforma era totalmente nueva, intentamos ser muy prudentes, ni nosotros conocíamos a Capside, ni Capside nos conocía a nosotros, ni Capside conocía nuestra aplicación, entonces, bueno, fuimos muy prudentes, ¿no? Pues, por ejemplo, salimos en Sport, salimos con 5 frontales, pues por si acaso,
¿no? Y si no, pues ya los reduciremos, pero salimos con 5 frontales, ¿vale? Al día siguiente los redujimos, ¿no? Y tipología de instancias en frontales. Bueno, pues vamos a una M3, porque el tema de los créditos en función de la CPU, no sé qué, no lo acababan de ver claro. Digo, venga, pues vale, yo lo que vosotros digáis, porque yo no tenía ni idea, ¿no? Y salimos con una M3. En el caso del periódico, probamos con una tipología diferente de instancias. Probamos con las T2. Durante todo el mes de agosto, con el site del periódico a pleno rendimiento, vimos que el rendimiento de la plataforma era mucho mejor sobre las T2 y a mediados de septiembre hicimos el cambio en las máquinas de Sport. La línea azul es el escalado de máquinas y la línea roja es el consumo de CPU. En estas máquinas hay Varnish, las T2 tienen 2 CPUs, Varnish funciona mucho mejor con 2 CPUs, se nota, y se nota sobre todo en el escalado, que va a suponer una buena reducción de costes en nuestro caso. ¿Vale? Y bueno, como he dicho antes, un punto importante para nosotros es el deploy con Ensim, porque nos ayuda mucho en nuestro día a día, porque ha reducido muchísimo nuestros tiempos de despliegue, porque antes necesitaba 2 usuarios, o dos desarrolladores, porque nosotros somos desarrolladores de sistema, nosotros lo tocamos todo, pues somos muy poquitos, ¿vale? Entonces, necesitaba 2 personas haciendo el deploy, pues ¿por qué? Porque nosotros tenemos una aplicación para toda la parte de estáticos, JS, CSS, HTML, etcétera, y otra para la parte que sí que está dando servicio, ¿no? Para la parte de front app, que lo llamamos, ¿no? Pues si antes necesitaba a 2 personas, pues porque al final, aunque son 2 paquetes diferentes, pueden tener muchas sinergias, pueden tener muchas necesidades el uno del otro, y las páginas, si sube un CSS o un JS y no sube la otra parte, podrían verse mal. Pues claro, te ponía a 2 personas a la vez y una desplegaba uno, una desplegaba el otro y cruzabas los dedos para que, por favor, que nadie lo note, ¿no? Ahora no. Ahora con que puedo hacerlo hasta yo. O sea que realmente es un proceso muy sencillo y muy seguro, ¿vale? Lo que tenemos es, esta por ejemplo es nuestra granja de front apps, es donde corre nuestra aplicación propiamente dicha y los Tomcats. Es una granja de 3 nodos también, que dan servicio a periódico, Sport y motor ahora mismo. Y cuando queremos desplegar los paquetes sobre ella, lo único que tenemos que hacer es levantar una nueva granja con el paquete nuevo. Además, claro, para nosotros no es solamente desplegar y ver que aquí se activan los checks de test, sino que necesitamos ver cómo se ve esa web, necesitamos ver qué es lo que estamos subiendo. Entonces, trasladamos ese problema a Capside y nos propuso configurar Route 53 de Amazon para hacer ese testeo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con ellos es hacer un start test, coger la URL del test, ponerla en la consola de Route 53 y con la URL de testing, que es interna, no, esto no sale para afuera, podemos ver exactamente cómo se va a ver esa web en producción cuando nosotros promovamos el nodo nuevo, ¿vale? Hecho esto, validamos, los usuarios validan, la gente de producto valida que realmente es lo que todo está bien, que podemos subir, porque tenemos entorno de preproducción. Lo que pasa es que hay veces que los contenidos en el entorno de producción pues no tienen todas las casuísticas, o sea que para nosotros es muy importante también pasar por aquí y ver con contenidos reales cómo se va a ver nuestra web, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor en el entorno de preproducción no tienes todos los ítems del menú y cuando lo pones en producción, que ya tienes todos los ítems del menú, has subido un CSS que hace que un menú salte. Pues esto lo veríamos aquí y ya no haría falta que
que lo viera nadie más, ¿no? Ya vamos como más seguros a la parte de producción. Una vez que comprobamos que todo está bien, lo único que tenemos que hacer es pasar el tráfico hacia el nuevo nodo. Aquí es donde hay veces que aquí es donde podríamos utilizar la parte de test A/B que comentaban antes. O sea, nosotros realmente podríamos tener una versión de nuestra aplicación en una granja y una versión de nuestra aplicación en la otra granja y ver cómo se comporta, porque van a recibir los dos nodos tráfico desde fuera. Y en el momento en que ya han pasado los tests, lo único que hacemos es promover el nodo nuevo y dejamos el otro. Nosotros normalmente, si es durante la semana, lo dejamos un par de horas y ya está. Y después eliminamos el nodo, porque al final, si las máquinas las tienes levantadas, también las pagas. Y es tan seguro que nos hemos vuelto medio kamikazes y si tenemos que hacer un despliegue el viernes, lo hacemos. No hay ningún problema. O sea, ¿hay que hacer un despliegue el viernes? Pues ¿por qué? Pues porque, uy, es que alguien se había olvidado de que para este fin de semana tenemos una acción de marketing súper importante y tiene que salir el sábado a las 12 de la noche. ¡Ostras! Pues bueno, pues lo hacemos. Entonces, lo que sí que mantenemos es a lo mejor es el nodo viejo durante más tiempo, porque sabemos que si algo va mal, lo único que tenemos que hacer es revertir el tráfico, volver a hacerlo pasar por el viejo y ya está, y no ha pasado nada. O sea, el rollback es muy rápido y es muy seguro. ¿Vale? Y bueno, poco más. Acabo con una sensación y es la sensación de trabajar en equipo con Capside. Así que es todo. Si tenéis alguna pregunta.